mañana. Y como tengo 3-4 más no predicar, un domingo por la mañana, se espera que sea muy largo, ¿verdad? Pero trato de quedarme adentro del tiempo que están acostumbrados ustedes. Mateo capítulo 22 en esta mañana. Mateo capítulo 22. Vamos a iniciar una porción muy conocida de la Biblia. A la verdad, el mensaje viene de otra parte, pero para poder presentar el tema es necesario comenzar aquí. Y un hábito que he tratado de implementar, no siempre lo hago, pero trato de hacerlo, es iniciar las predicaciones leyendo algo de los evangelios, leyendo algo de lo que Cristo decía. Porque cualquiera que sea el tema que vayamos a tocar, muchas veces tiene un origen en lo que Cristo decía. Así que hoy, aunque vamos a estar mirando una historia del Antiguo Testamento, quisiera comenzar con esta declaración de Cristo Jesús, iniciando en Mateo capítulo 22, su verso 34 al 37. Cuando lo tengan, se ponen de pie y así leeremos esta porción. Mateo 22, del verso 34 al 37. Dice: Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. 38 también. Este es el primero y el grande mandamiento. Oremos. Padre Celestial, creemos correctamente que lo que leímos salió de los labios del Señor Jesús, el Hijo de Dios que nunca se equivocó. De manera que esta declaración del primer mandamiento, del más grande, el más importante, es de amar a Dios de todo nuestro corazón, espíritu, alma y fuerzas. Entendemos que hay muchas cosas que luchan por nuestro amor, queriendo ocupar el lugar primario. Pero tenemos que reconocer que la primera lealtad y el primer amor tiene que ser nuestro gran Dios y Creador. Así que ayúdame en esta mañana, Señor, a exponer tu palabra de forma edificante, mostrando a mis hermanos en Cristo, a los otros hijos de Dios que están aquí, acerca de que sí es posible seguir y amar a Dios por encima de todo. Y si lo hacemos, nuestras vidas serán bienaventuradas y bendecidas en gran manera. Así que danos oídos para oír y corazones para recibir la enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Vinieron a Jesús queriendo tentarle, queriendo hacerle caer en error, ¿verdad? Y le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y es interesante que entre todos los mandamientos de Cristo pudo haber dicho, él cita de Deuteronomio capítulo 6, verso 5, donde enseña explícitamente que hay que amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. O sea, Cristo no respondió contrario a la palabra de Dios, más bien alineado con lo que los judíos ya tenían en su ley. El primer amor tiene que ser para Dios. Por supuesto, lo que va de la mano con el amor a Dios es el temor y el servicio. Deuteronomio 6, verso 13 nos dice eso también, de temer a Dios y de servir a Dios, que es obediencia. Ahora, el profeta Elías también declaró lo siguiente: si Jehová es Dios, seguidle. Así, cuando hablo de amar a Dios,
de temer a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios y es seguir a Dios. Todo abarca lo mismo. Punto es que la relación que uno tiene con Dios debe tomar el lugar de preeminencia. Y nuestra lealtad debe ser para nuestro Creador. Ahora, es cierto que la relación que tenemos con Dios no es la única que tenemos. Los que somos casados tenemos relación con la esposa, tenemos relación con hijos, tenemos relación con padres, tenemos relación con amigos y hermanos y el gobierno incluso. Hay muchas relaciones que existen aparte de nuestra relación con Dios. Pero lo que queda muy evidente en la Biblia es que la relación con Dios tiene que ser primordial. Y he intitulado este mensaje, Siguiendo a Dios por encima de todo. Siguiendo a Dios por encima de todo. Ahora, permíteme dar un poco más de introducción y luego vamos a ir al Antiguo Testamento. Vaya a Efesios capítulo 6, Efesios 6, el quinto mandamiento que Dios dio a Israel, decía: honrad vuestro padre y madre, ¿verdad? Lo sabemos, es un mandamiento de parte de Dios. Y ese mandamiento tiene una pequeña estipulación. En Efesios 6, verso 1, dice la Biblia: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Así dice? Hay una pequeña frase ahí, ¿verdad? Que es muy importante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo miro esa frase en el Señor como una pequeña estipulación. Sí, los hijos deben obedecer a sus padres, siempre y cuando que lo que los padres están exigiendo o mandando hacer no va contrario a la palabra de Dios. Por eso la frase, obedecer en el Señor. Si tu padre o tu madre te manda, te exige hacer algo que es ajeno de la palabra de Dios, obedeced en el Señor. Por ejemplo, si un padre dice a su hijo: hijo, nomás miente ahí, no te preocupes, miente, por mi bien o por tu bien. Bueno, está mandando a hacer algo que es contra de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que un hijo en ese caso, ¿qué debe hacer? Obedecer al Señor, porque esa relación tiene que ser por encima de cualquier otra relación. O un padre que diga: mi hijo, ya cumpliste 18, 21, tómate tus cervezas y emborráchate conmigo. Papá, te honro, te respeto, pero no voy a hacer eso. Porque mi primera relación con Dios es lo más importante. Así que no puedo seguir tus instrucciones. Así que entendemos eso. Los padres sí ejercen autoridad sobre sus hijos, pero esa autoridad que ellos tienen cae bajo la autoridad de Dios. De modo que si un padre actúa fuera de la voluntad de Dios, el hijo debe obedecer al Señor por encima de todo. Ahora bien, en Romanos 13, vayan allá también, tenemos otra situación. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Y a continuación vemos el mandamiento de Pablo de obedecer a las autoridades, hablando del gobierno civil. Y por supuesto, han sido puestos por Dios para nuestro bien, no para nuestro mal. Pero aún así, cuando el gobierno manda hacer algo, también hay una condición, si vamos a obedecer o no. Porque dependiendo del tiempo y dependiendo del gobernante, las instrucciones que dan pueden ser contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 5. Hechos 5, verso 29.
no para leer todo el contexto, basta con decir que el gobierno, los magistrados habían ordenado a los discípulos a ya no hablar más en el nombre de Cristo. Ya no pueden hacerlo, dijeron. No hablen de aquí en adelante de este hombre Jesucristo. En Hechos 5:29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe qué aprendieron Pedro y los demás? Que la relación con Dios tiene que ser primordial. Hay que amar y obedecer a Dios por encima de cualquier otra persona. Así que bíblicamente vemos dos situaciones, sean de padres o de un gobierno, que manda hacer algo en contra de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer primeramente a Dios. Ahora, vimos eso porque ya tendrá sentido con lo que les voy a mostrar. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de unas personas, unos hijos, su edad no lo sé, póngale 15, póngale 20, póngale 25 años, quienes fueron enfrentados con una decisión muy difícil. O de amar a Dios y seguir a Dios por encima de todo, o de amar y seguir a mis padres y los demás por encima de todo. Y esa historia está en Números capítulo 16. Vamos allá. Números 16. He predicado de esta historia en otras ocasiones. Y las otras veces que he predicado esta historia, el enfoque ha sido de la rebelión. Porque, por cierto, es lo que narra la historia aquí, de una rebelión. Pero adentro de esta historia encontramos algo precioso. Y va a ser sobre los hijos de Coré. Va a ser el punto central en esta mañana. Pero antes de llegar ahí es necesario leer un poco de la historia y ir explicando. Número 16, versos 1 al 3. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basteos porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Primeramente, quiero que vean el conflicto en la familia de Coré. El conflicto en la familia de Coré. En este tiempo, Israel había visto el poder de Dios. Cuando estaban en Egipto, vieron 10 plagas de juicio sobre Egipto. Y de 6 de ellos fueron escatimados. Dios los protegió. También vieron el mar rojo abrir. Ellos vieron una gran victoria sobre los hijos de Amalek. Vieron agua salir de una peña para darles agua. Vieron maná caer diariamente del cielo para satisfacer su hambre. Vieron una columna de fuego y una nube para guiarlos día y noche. O sea, sin duda, habían visto el poder de Dios y el liderazgo establecido por Dios, que principalmente era Moisés, Aarón y María, la hermana de ellos. Incluso, el pueblo de Israel vio y escuchó cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, las tablas de piedra. Vieron los relámpagos, escucharon los truenos cuando Moisés subió al monte. Todo eso ya era parte de su historia. Sin embargo, en número 16 se levanta una rebelión organizada por un grupo de varones. Coré, Datán, Abiram y On. Estos 4 hombres no estaban conformes con el liderazgo establecido.
y convencen a 250 varones de renombre y reputación de juntarse con ellos en esta rebelión. O sea, sabían que 4 personas no pueden levantar una rebelión muy eficaz. Nos conviene buscar respaldo. 250 príncipes, personas que también tienen palanca, para que arrojemos una rebelión contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Ahora, queda obvio que antes de llegar a enfrentar a Moisés con su espíritu de rebeldía, mucho antes de eso, las murmuraciones ya estaban en sus mentes y en sus corazones. Van a Salmo 106, por favor, con su lugar en número siempre. Pongan ahí un papelito, lapicero, lo que usted desea. Salmo 106, y miren verso 25. Aquí hay un principio muy, muy importante. Salmo 106, verso 25. Dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Aquí está el principio. Antes de usted lanzar cualquier rebeldía contra Dios, su palabra o sus ministros, mucho antes de allí, la murmuración ya encontró albergue en tu corazón y en tu mente. Ya te encuentras en desacuerdo con lo que Dios está haciendo en cierto lugar y con ciertas personas. Mucho antes de Coré, Datán y Abiram buscar personas para respaldar su rebeldía, ya en la privacidad de sus tiendas, Coré con su mujer y con sus hijos hablaron mal de Moisés y Aarón y María. Ya comenzaron a cuestionar las decisiones que Moisés y Aarón y María estaban tomando. Y entre la misma familia se levantó un espíritu de rebeldía. Y peor cuando hablaron con otras personas. Porque las murmuraciones continuaron también en los hogares de ellos. Y pronto ya eran 4 familias totalmente en desacuerdo con el liderazgo establecido por Dios. Y ahí comenzaron a buscar otras personas para juntarse con ellos. Ahora, número 16, podemos decir que esta familia era familia Contreras. En versículo 2, se levantaron contra Moisés. Verso 3, se juntaron contra Moisés y Aarón. Versículo 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Contra Moisés, contra Aarón, contra el mismo Jehová. Pero miren esto, verso 38. Los incensarios de estos pecadores contra sus almas. La verdad del asunto, los que salieron perdiendo en esta historia eran los rebeldes. Al principio estaban en contra de Moisés, Aarón y Dios, pero al final actuaron en contra de sus propias almas. ¿Saben qué? Coré, Datán y Abiram, como padres de familia, llegaron a sus casas y en vez de usar su influencia paterna para bien, hablaron a sus hijos de lo malo, según ellos, que eran Moisés y Aarón. Y esos hijos vivieron en un ambiente donde a cada rato papá y mamá criticaban al hombre de Dios. ¿Saben qué? Eso afecta grandemente a un hijo. Porque ese hijo está también formando el corazón endurecido contra el liderazgo establecido. Ahora bien, les dije que el enfoque hoy no es tanto la rebelión. Vamos a ver qué es un momento, pero es necesario establecer el contexto. Hijos de Coré, hijos de Datán, hijos de Abiram, hijos de On,
estaban sujetos a una negatividad en contra del hombre de Dios o los hombres de Dios y contra Dios mismo por sus propios padres. Pero ¿saben lo curioso? Coré, Datán y Abiram pertenecían a la familia, la tribu de Leví. Eran literalmente primos de Moisés y Aarón. Pero encima de eso, por pertenecer a la tribu de Leví, Dios les había encargado diferentes tareas en su servicio. Por ejemplo, vayan al número 16, lee conmigo versículo 8 al 10. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministrases en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estuvieses delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Dios había ordenado de que de la familia de Leví y de los hijos de Coat servirían como porteros, servirían como personas que mudaban las cosas del tabernáculo, eventualmente cuando llegaron al templo, de que ellos cuidarían el templo de Dios. Pero ese de ser sacerdote pertenecía a un linaje, y ni siquiera de Moisés, sino de ¿quién? De Aarón. Dios dijo: los sacerdotes vendrán de la familia de Aarón. Y aquí Moisés les llama la atención diciendo: Dios ya les ha dado tareas y ministerios. ¿Cómo es posible que no están conformes con el puesto que Dios les ha dado, que ahora están procurando el sacerdocio? Mis hermanos, ¿qué fue la causa de la rebelión establecida por Coré, Datán y Abiram? Sino el orgullo. El orgullo. Vieron a Aarón con su vestuario sacerdotal. Vieron a Aarón con ministro en tabernáculo y dijeron: bueno, sí estoy en el tabernáculo trabajando, pero no recibo lo que Aarón recibe. Todo el mundo lo mira como gran hombre de Dios y yo no tengo eso. Lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Queremos sublevar la autoridad de Moisés y Aarón. Por eso en verso 4 dijeron en su acusación: bastaos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? De hecho, acusan a Moisés de haberse establecido como líder de la congregación. Ahora, ¿se acuerdan la reticencia que mostró Moisés cuando Dios lo eligió para ser el libertador del pueblo? En Éxodo 3 y 4. Moisés no quería. Para Moisés que fuese otro. Dios tuvo que trabajar el corazón de Moisés para que él aceptara el encargo. Así que de ninguna manera Moisés se impuso como dictador, como tirano, como líder impuesto, sino Dios mismo lo eligió. Punto es, los hijos de Coré, de Datán y de Abiram vivieron en hogares totalmente en desacuerdo de Dios, Moisés y Aarón. Ahora, bajan al versículo 23 al 27. Como digo, el punto no es estudiar su rebelión. Si fuera el tema de hoy, leeríamos cada versículo en más detalle, pero no es el tema de hoy. Luego, en versos 23 al 27, vamos a ver un aviso que Dios da a toda la congregación. Verso 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación, diciendo: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Ahora, me parece algo interesante, solo de entre paréntesis. En verso 1 eran 4 cabecillas: Coré, Datán, Abiram y On. On no recibe mucha infamia. Tal vez porque ya para el verso 24 ya no está ahí.
Quisiera pensar que Orón se arrepintió y dijo, pues yo no quiero nada más con estos hombres. Quisiera pensarlo. Verso 25. Y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. En este aviso de Dios a la congregación, Dios mostraría a toda la congregación quién era su escogido, que por cierto era Moisés y Aarón. Y lo iba a hacer a través del juicio. Y como Dios no quería quitar la vida de ningún inocente, le dice a Moisés, hable con la congregación. Los que están a favor de la rebelión, que se queden tranquilos ahí, con Coré, Datán y Abiram. Los que están al lado de Moisés y Aarón y al lado de Dios, apártense lo más posible de sus tiendas. Porque si se quedan allá, no les va a ir bien, porque el juicio viene. Bien parecido a la historia de Éxodo 32, cuando Moisés dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Dios siempre quiere hacer separación entre el que está a favor de él y el que está a favor de sus oponentes. Así que noten, mis hermanos, cómo es Dios de misericordioso. Antes de que caiga el martillo de juicio contra toda la congregación, les manda a todos a tomar su posición. Tomen su decisión. Si están a favor de Coré, la rebelión, váyase para allá. Pero les aconsejo, apártense de sus tiendas. Digo que esto es Dios en su misericordia. Porque Dios, mis hermanos, siempre antes de juzgar, usa un mensajero, o a veces varios, para proveer un rescate. Aún a la nación de Egipto Dios hizo eso. Van a Éxodo 9, por favor. El domingo pasado, hermano Ruperto predicó de las 10 plagas. Que tremendo estudio, viendo en detalle cada plaga, ¿verdad? Y en Éxodo 9 encontramos una plaga de granizo que iba a destruir, obviamente, plantas, cosecha y también animales. En Éxodo 9:18 dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. Miren eso. Antes de que caiga el granizo destructor, Moisés le dice a Faraón que esto viene. Y si él valora a sus animales, si él valora a sus siervos, les va a dar protección. Ahora bien, miren versículo 20. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Wow. Un grupo escuchó el aviso de juicio. Un grupo temió la palabra de Dios. Un grupo estaba totalmente agradecido con Moisés por el aviso. Y dijeron a sus criados, busquen ganado, déjense para adentro, porque si se quedan afuera del campo se van a morir. Ese grupo, dice aquí, temió la palabra de Jehová. Verso 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y saben qué pasó con ese grupo? Sufrieron gran pérdida, tanto de animales y peor de ahí, sus propios siervos. Pero el aviso fue dado de parte de Dios en su misericordia. Los que temieron la palabra de Dios y actuaron, les fue bien.
Los que no respetaron la palabra de Dios, les fue mal. Proverbios 22:3 dice, al avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado es aquel que escucha del mensaje de juicio y dice, bueno, mejor hago caso a la palabra de Dios. El simple, el insensato, escucha el juicio, escucha el aviso y dice, no, pues no pasa nada. O peor, dice, voy a esperar que pase algo y luego voy a actuar. Muy tarde. Seguramente en los días de Noé, uno que otro decía, cuando comience a llover, ahí busco mi rescate. Cuando comience ya a subir las aguas, busco entrar al arca. Ya muy tarde, la puerta estaba cerrada. Igual como hoy en día que personas que dicen, cuando me muera, ahí voy a tener cuentas con Dios. Muy tarde, muy tarde. De la manera que está establecido, los hombres que mueren una vez y después ¿qué? Después de esto, no oportunidad para arrepentirse, sino después de esto el juicio. Así opera Dios. Da el aviso primero en su misericordia. El que teme su palabra, el que actúa, recibe perdón de parte de Él. Ahora, vuelvan a número 16, versículo 26. En este aviso de juicio, Moisés dice, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres. ¿A quién le gusta que le insulten a la familia? A nadie. ¿A quién le gustaría que le dijeran tu papá es un impío? Es chocante. A nadie le va a gustar escuchar eso. Pero ¿saben qué? Coré, Datán y Abiram eran hombres impíos. Y Moisés no estaba siendo odioso con llamarles hombres impíos, más bien estaba relatando la palabra de Dios. Ellos por sus acciones, ellos mismos se habían colocado en la categoría de hombres impíos. Y era necesario Moisés trazar una distinción entre hombres impíos y hombres santos, diciendo, si ustedes se quedan allá en las tiendas de Coré, Datán y Abiram, están poniéndose a favor de los impíos. Es necesario que les hable en términos francos. Coré, Datán y Abiram son hombres impíos y ustedes al quedarse con ellos están participando en su impiedad. Pues ahí están las familias de ellos, ¿verdad? Ahí están sus hijos, sus mujeres, sus primos. ¿Cómo? Moisés, ¿cómo te atreves a llamar a mi papi un hombre impío? Yo sé que dos familias de los tres, los hijos de Datán y Abiram, se quedaron con sus padres. Lo leímos claramente en verso 27. Los hijos de Datán y los hijos de Abiram salieron a las puertas juntamente con sus padres, mostrando lealtad a sus padres, impíos que eran. Pero noten, mis hermanos, en este aviso, verso 26 al final dice, porque no perezcáis en todos sus pecados. Dios no solamente dice, esos hombres son impíos, dice, si ustedes se quedan allá, van a perecer en sus pecados. No les va a terminar bien. Les estoy diciendo antemano, todavía el juicio no comienza, pero si ustedes se quedan allá con su lealtad primeramente a sus padres impíos, que a Dios no les va a terminar bien. Ahora bien, ¿cómo sería esta conversación? Está Moisés hablando ahí a toda la congregación. ¿Qué voz tenía Moisés para hablar con todos al mismo tiempo? Que literalmente eran 2 millones. Y con esa voz capacitada por Dios para hablar a todos, está Coré, Datán y Abiram con sus familias.
¿No creen que uno que otro hijo de ellos dice, papá, ¿qué va a pasar? Papá, ¿será cierto lo que Moisés está diciendo? Ah, no, hombre, no cree eso, no pasa nada. No pasa nada. ¿No ves que Moisés está mal en esto y el otro? Y allí con las murmuraciones. Y tal vez uno que otro hijo preocupado. Y el papá le decía, quédate conmigo. Y uno que otro hijo, por mostrar lealtad a su padre, o a su madre primeramente, se quedó al lado de los impíos. ¿Cuál es el tesis de este mensaje, el tema central? Siguiendo a Dios por encima de todo. Lamentablemente, en verso 27, Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Ahora, bajen al verso, no, lo vamos a leer, 28 al 31. Dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Coré, junto con Datán y Abiram y sus familias, descendieron vivos al abismo. La tierra se abrió y fueron ellos directamente al infierno. Decisiones tienen consecuencias. Los hijos de Datán y Abiram pensaron que estaban a salvo, siguiendo a su papá. No les gustó que Moisés haya llamado a su papá hombre impío. No les gustó que Dios les hablara del juicio y permanecieron al lado de su padre. Y por permanecer allá, perecieron en la destrucción de esos hombres impíos. Desafiaron la palabra de Dios para la perdición de su alma. Así termina los hijos de Datán y Abiram. Van en Números 26 ahora, versos 9 al 11. Y aquí encontramos la salvación de los hijos de Coré. Dice, pastor, ¿por poco no decías que fueron destruidos? No. Escúcheme bien. Los hijos de Datán y Abiram y el patriarca Coré sí perecieron en la destrucción. Pero si seguimos leyendo la palabra de Dios, encontramos una frase interesante. Números 26, del 9 al 11. Y los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que hicieron el motín contra Moisés y Aarón con la compañía de Coré, cuando se amotinaron contra Jehová. Que la tierra abrió su boca y tragó a ellos y a Coré, cuando aquella compañía murió, cuando consumió el fuego 250 varones, los cuales fueron por señal. Mas los hijos de Coré no murieron. Como si fueran paréntesis, ¿verdad? Destrucción de Datán, de Abiram, de Coré, de 250 varones, mas los hijos de Coré no murieron. Vuelven al número 16 ahora. Porque ¿cómo es posible que no murieron? ¿Será que cayeron al abismo y lograron salir de ahí? No, nada por el estilo. Es mucho más sencillo de ahí, mis hermanos. Ese aviso de parte de Moisés de apartarse de las tiendas de esos hombres impíos, ese aviso no cayó en oídos sordos en los hijos de Coré.
Porque específicamente, verso 27, los hijos de Datán y Abiram se quedaron con sus padres, pero noten que los hijos de Coré no están mencionados en el verso 27. Hasta capítulo 26 vemos que ellos no murieron. ¿Cuál es el punto? Las vidas de los hijos de Coré fueron escatimadas porque pusieron su fe en la palabra de Dios. Cuando Moisés dijo, apartaos de las tiendas de esos hombres impíos para que no perezcáis en sus pecados, los hijos de Coré tomaron la decisión más difícil de su vida. Agarraron una que otra pertenencia propia tal vez, una muda de ropa, quién sabe. Agarraron su mochila y agarraron vuelo. Imagino a Coré como patriarca, como padre, diciendo, mis hijos, ¿dónde van? Mis hijos, ¿realmente me van a abandonar? Mis hijos, miren, los hijos de Datán y Abiram están con él. ¿Cómo ustedes me traicionan así? Y me imagino la tristeza y las lágrimas de esos hijos diciendo, papá, vente al lado de Moisés. Papá, ¿a poco no vienes? ¿No has visto lo que Dios ha hecho en otros tiempos? ¿A poco no has visto que Dios es Dios de juicio? Papá, vente con nosotros. Y veo un patriarca de familia, ve a Coré, tenaz y terco como él solo en sus pecados, y veo unos hijos, pero nobles, como ellos solo, diciendo, papá, te amamos, papá, queremos lo mejor para ti, pero nuestra lealtad tiene que ser para Dios primeramente. Amar a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. Papá, tú nos dices que nos quedemos ahí contigo. Tú nos dices que Moisés está mal, pero Dios dice lo contrario. Te queremos que te termine bien esto, pero no podemos quedarnos aquí contigo. Y en ese grupo de verso 26 y 27, que se apartó de las tiendas de Coré, allí estaban los hijos de Coré. Y saben que era necesario ellos actuar urgentemente. Porque si usted leyeron versículo 31, tan pronto Moisés acabó de hablar esas palabras, que ¿qué pasó? La tierra se rompió. O sea, si los hijos de Coré hubiesen dicho, esperemos aquí, a ver qué pasa. Hombre, perecen también. Era decisión personal de parte de ellos y era decisión urgente. Bien dice el profeta Isaías 55 verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios dio el aviso en su misericordia. Tienes aproximadamente 1 minuto para decidir. O quieres asociarte con impíos o quieres venirte con Dios. La decisión es tuya. Piénsalo bien y actúe bien. La decisión era personal. No fueron arrastrados por Moisés. Ellos mismos como adultos, como adolescentes, como niños dijeron, papá está mal. Papá habla mal de Dios. Papá habla mal de Moisés. Y Dios, mire cómo es de grande para con nosotros. Nos bendice día tras día. Tenemos que irnos al lado de Dios. Ahora, esa es la salvación de los hijos de Coré. Pero ¿saben qué? Algo más precioso aún, y es el legado de los hijos de Coré. Ya leímos que no murieron, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ya eran huérfanos. Papá, probablemente mamá también, tíos, familia cercana, ya había perecido. Y acá estos hijos, que por un lado podrían tener resentimiento y rencor contra Moisés, hasta contra Dios. ¿Cómo ellos son responsables por la muerte de mi padre? Pero ¿saben qué? Lees de aquí hasta Apocalipsis y no van a encontrar ninguna queja,
ni ninguna acusación de parte de los hijos de Coré acerca de Moisés, Aarón, ni Dios. Y lo interesante es que sí tenemos escritura de los hijos de Coré. Precisamente Salmo 42 al 49, Salmo 84, 85 y 87, 88 son salmos atribuidos a los hijos de Coré. Y en ninguno de esos salmos ellos levantan una querella contra Dios por haber ejecutado juicio contra su padre impío. Ahora, pasaron generaciones. Los hijos de Coré ya no los vemos en el desierto. Pero cuando ya llegan a la tierra prometida, ya cuando el templo está en operación, de nuevo aparecen los hijos de Coré. Van a 1 Crónicas capítulo 26. Aquí está el legado de los hijos de Coré. 1 Crónicas capítulo 26 y su versículo 1. Les dije hace un momento que Dios había elegido a los descendientes de Leví para ser ministros en el templo. Y Dios no descalificó a los hijos de Coré por las acciones del patriarca. Bien, Dios enseña en Ezequiel 18 que los hijos no van a sufrir castigo por el pecado de sus papás, ni los padres por los hijos, sino el alma que pecare, ese morirá. Así que en 1 Crónicas 26, verso 1 dice: cuanto a los repartimientos de los porteros, de los coraitas, Meselemía, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Seguramente este muchacho de Coré, la familia de Coré, conocían la historia del patriarca. Conocían que su papá era cabecilla de una gran rebelión. Y no pueden cambiar lo que había pasado. Pero tampoco tenían que seguir sus caminos de rebeldía. Es más bien ellos ministraron como porteros en la casa de Dios. ¿Se recuerdan lo que fue la queja principal de Coré? Decía Moisés y Aarón: ustedes se han puesto como líderes. Ya era portero el don Coré, pero no estaba satisfecho con el puesto que Dios le había dado. Sin embargo, los hijos de Coré estaban sumamente agradecidos por el puesto que Dios les había dado. ¿Cómo lo sé? Bueno, Salmo 84. Salmo 84. Y Salmo 84 es un salmo atribuido a los hijos de Coré, escrito por ellos. Y miren cómo ellos escriben aquí. Salmo 84, 1 y 2, y luego bajemos al verso 10. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Baja al 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Los hijos de Coré tenían su historia. Un ejemplo de moradas y tiendas de maldad. Ese día infame, cuando el aviso de Dios fue dado: o se queden en las tiendas de los hombres impíos, o se ponen al lado de Dios, o se queden satisfechos como porteros en la casa de Dios, o actúan en orgullo y se mueren en la rebelión. Muchos descendientes de Coré dijeron: estamos muy contentos con nuestra suerte en la vida. Estamos contentos de estar como porteros en la casa de Dios, y preferimos ser porteros en la casa de Dios que pertenecer y habitar en las moradas de maldad. 1 Crónicas capítulo 12.
¿Qué más es el legado de los hijos de Coré? Bueno, vimos que eran porteros en la casa de Dios. 1 Crónicas 12, versículos 1, 2, y luego bajemos al verso 6. 1 y 2. Estos son los que vinieron a David a Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos, ambidextros, en tirar piedras con honda y saetos con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Luego nombres 3, 4, 5, leamos el 6, Elcana, Eisías, y Azarael, y Joezer, y Hasabón de Coré. ¿Cuál es el punto? Hijos de Coré eran hombres valientes que auxiliaron a David cuando estaba huyendo de Saúl. Hombres que tenían destreza militar, eran expertos en la honda y con el arco. Pero ¿saben qué? A pesar de su destreza militar, ellos mismos ni confiaban en sus propias fuerzas. Van a Salmo 44. Salmo 44. Un salmo escrito por los hijos de Coré. Y miren que ellos confiaban. Salmo 44, versos 4 al 7. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda saludes a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre atropellaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Miren eso. Los hijos de Coré tenían el legado de confiar en Dios aún en el tiempo de guerra y de conflicto. Siendo ellos expertos en la guerra, siendo ellos muy diestros en el uso de armamento, y ellos por su propia confesión dicen, yo no confío en mi arco. Dios es nuestro amparo y nuestro auxilio, dice Salmo 46, verso 1. Punto es, mis hermanos, los hijos de Coré nos dejan un gran legado de lo que es confiar en Dios. 2 Crónicas 20. ¿Qué más es el legado de los hijos de Coré? Eran porteros, eran valientes soldados protegiendo a David, y también eran músicos. 2 Crónicas capítulo 20 y versículo 19. 20, 19. Y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel a grande y alta voz. Ya les dije que muchos salmos son atribuidos a esos hombres, los hijos de Coré. Y en todos los salmos encontramos un tema común, de alabar la grandeza, la fortaleza y hasta la misericordia de Dios. Y ellos exigen al pueblo, o exhortan al pueblo, mejor dicho, de alabar y engrandecer a Dios también. Salmo 46. Esto es tremendo. Salmo 46, versos 1 y 2. Salmo de los hijos de Coré. No se olviden de la historia de Coré y cómo él murió. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. ¿Se recuerdan cómo fue que Coré y los demás rebeldes murieron? ¿Qué fue que pasó? La tierra se removió. La tierra se abrió y descendieron aquellos rebeldes al Seol, al abismo, al infierno. Los hijos de Coré, que no se quedaron con su papá, que no se apartaron los hombres de Dios, dijeron, no temimos cuando pasó eso. Y si volviera a pasar, no tenemos miedo. ¿Por qué?
porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo creo que cualquier hijo no pasa por una tribulación más grande de ahí. Ver a su papá, ver a su familia sufriendo un gran juicio de parte de Dios. Y cualquier hijo hasta se pone renuente con Dios. Pero los hijos de Coré dijeron, en ese momento de tribulación, en vez de ser nuestro enemigo, Dios fue nuestro amparo. Primera Crónica 6. Primera Crónica 6. Casi termino. 2 paradas más. Quiero felicitar y también exhortar a los que están leyendo la Biblia diariamente a seguir haciéndolo. Continúe, y aunque esté atrasado uno que otro día, sigue haciéndolo. No se agüiten. Cuando leímos Crónicas el mes pasado, o hace unas semanas, 9 capítulos de puros nombres. ¿Se acuerdan? 1 al 9 de Crónicas, puros nombres. En medio de eso está capítulo 6 de Crónicas, verso 31 al 37. Lo vamos a leer. Y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos asistían. De los hijos de Coat, Emán, cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel. Yo conozco a Samuel. Hijo de Elcana. Samuel, hijo de Elcana, esposo de Ana, la que era estéril, la que oró al Señor, que le diera un hijo. Ese Elcana, esa Ana y ese Samuel. Sigamos leyendo. Hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Matat, hijo de Amasai. Y si nos aburrimos, decimos, bueno, no le hace, pasemos un par de páginas y perdemos una gran bendición. Verso 36, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abasiaf. ¿Hijo de quién? De Coré. ¿Cuál es el punto? El gran profeta Samuel, el fiel profeta de Dios, que Dios usó como juez, que servía como líder espiritual entre el tiempo de los jueces hasta el reinado, sirvió en ese intervalo, era descendiente ¿de quién? De Coré. ¿Qué tal si los hijos de Coré hubiesen seguido a papá antes que a Dios? No nace Samuel. Ay, pastor, Dios se mete en alguien. Dios se mete en alguien, eso lo sé perfectamente. Pero el Samuel que tú y yo conocemos como gran líder, gran juez, nunca hubiera siquiera nacido si no fuera por la nobleza de los hijos de Coré, de seguir a Dios por encima de todos. Mateo 10. Comenzamos con Jesús, terminamos con Jesús. Mateo 10. Mateo 10, verso 37. 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Qué relevante esa declaración cuando consideramos la historia de Coré y sus hijos. La decisión difícil que tomaron ellos, de ponerme al lado de papá porque lo amo, o proteger mi relación con Dios, que es primordial. Ellos actuaron correctamente, poniéndose al lado de Dios, y Dios los bendijo, Dios honró su decisión, y Dios les dio un legado muy impresionante. Por otro lado, los hijos de Datán y Abiram siguieron a papá y perecieron aquel día. No estoy diciendo
que ahora mismo afuera está la salvación, que si usted se aparta de la familia impía, se va a salvar. No es la misma situación que los días de Coré, Datán y Abiram. Pero el principio es muy cierto. ¿Qué dijo Jesús? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Si por amor, entre comillas, de papá y mamá, no me identifico con Cristo, no sigo a Dios de todo corazón, no estamos haciendo bien. Cristo es muy claro que habrá oposición y hasta influencia contraria de la propia familia. Muchos de nosotros disfrutamos una relación que nuestros padres son creyentes. Y qué alegre es eso. Pero no todos. Yo sé que hay personas aquí cuyos padres no son creyentes. Y hasta tal vez adversos al Evangelio, como Coré era adverso a Dios. Quiero exhortarle y quiero animarte a que mantenga esa relación con Dios por encima de todo. Por encima de todo. Bíblicamente hay precedente que Dios va a bendecir esa decisión. Pero si tú sacrificas tu relación con Dios por el bien de por estar bien con mamá y papá, es la peor decisión que puedes tomar. Pero si obedeces a Dios, puede tener un impacto muy grande, un legado muy duradero para futuras generaciones. Como decía Cristo, amemos a Dios de todo nuestro corazón, alma y espíritu, y sigamos a Dios por encima de todo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esas palabras de Cristo. Cuando le tentaron diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Oh, con tanta sabiduría dijiste, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, fuerza, alma y mente. Vimos bíblicamente un ejemplo de unos hijos, tal vez adolescentes, quienes optaron por seguir a Dios a costo de la relación con su padre. Una decisión muy difícil. No envidio estar en esa situación en que estaban. Sin embargo, por su fidelidad a ti y a tu palabra y a tu voluntad, tú honraste a los hijos de Coré. Les salvaste la vida física. Les diste un buen legado, una buena herencia por su apego a ti y a tu palabra. Te ruego, Señor, que nosotros tengamos la misma valentía de poder seguirte por encima de todo. Y si hay hijos aquí quienes luchan con eso, cuyos padres no son creyentes y hasta son enemigos del Evangelio, que les dé la fuerza para poder seguirte hasta el final de sus vidas, y con la esperanza de que sus padres también vayan a aceptar la luz que es Cristo. Que sus padres también puedan ver que el camino hacia Dios es el mejor camino que hay. Padre, gracias por la salvación del alma y gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendiga a cada uno que viene este día, también los que están ausentes, quienes están aquejados de salud, Padre. Bendígalos, guárdalos y que pronto estén de regreso con nosotros. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.